Si te gustan los diseños diferentes y algo originales, estás en el lugar indicado. Hoy te traigo un diseño precioso de una pulsera tipo encaje. Vamos a utilizar mostacillas y vamos a combinarlas con algo de cristales. La base de toda la pulsera va a ser el hilo. Así que lo más importante es que aprendas y que te diviertas aprendiendo. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Antes de continuar, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activar las notificaciones y ahora sí, no siendo más, comencemos. La base para el diseño va a ser hilo. Este es de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que sea de tu preferencia. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 60 centímetros, y aquí voy a doblarlas por toda la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Con el encendedor quemo la punta del hilo durante algunos segundos. Con mis dedos giro hacia arriba para que la punta quede más delgada. Recuerda cortar con las tijeras aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya te quedaría listo para continuar. Abajo en la descripción de este video te comparto una lista de reproducción donde te enseño esta y otras técnicas más de bisutería básica. Tomo una mostacilla número 6 o un balín de 3 milímetros, lo paso a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Lo voy a ajustar súper bien, corto los hilos que me sobran, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. Y este va a ser el acabado que le voy a dar a la pulsera. Vamos a tomar ahora 1 metro y vamos a dejar una medida que puede ser entre 6, 7, incluso 8 centímetros. Va a depender del largo total al final de tu pulsera. Aquí vamos a realizar otro nudo sencillo y lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo para facilitar la primera parte de la elaboración de la pulsera. Y para continuar con la elaboración de este diseño vamos a utilizar también balines de 4 milímetros. Para todo el diseño yo utilicé en total 5 balines de estos, pero la cantidad puede variar dependiendo del largo de la pulsera. También voy a utilizar mostacillas checas o chaquiras calibradas número 8 en dos colores, dorado y también el color blanco. Igualmente puedes elegir el color de las mostacillas que a ti más te guste. Vamos a comenzar tomando las dos hebras de hilo que tengo fijas en la mesa y a través de las dos puntas vamos a pasar un primer balín. Recuerda que estoy utilizando balines de 4 milímetros. Vamos a llevarlo deslizándolo por los dos hilos hasta ubicar donde está el nudo, de esta manera. Ahora vamos a separar las hebras de hilo. Voy a empezar a trabajar solo con la hebra de hilo que tengo ubicada hacia mi lado derecho. Vamos aquí a tomar ya lo que son las mostacillas y vamos a comenzar pasando inicialmente 6 mostacillas de color blanco. Una vez y hayamos pasado las 6 mostacillas de color blanco, vamos a pasar una mostacilla en color dorado. Y aquí nuevamente voy a pasar 6 mostacillas más en color blanco. Recuerda que aquí abajo en la descripción de este video te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Una vez y ya tengas listas las mostacillas, vamos a pasar aquí nuevamente un balín de 4 milímetros y vamos a unirlo a esas mostacillas que habíamos pasado anteriormente. Vamos aquí a repetir nuevamente la secuencia igual de las mostacillas. Recuerda, 6 blancas, una dorada, 6 blancas. Incorporo nuevamente otro balín, nuevamente la secuencia de mostacillas, otro balín y una última secuencia de mostacillas. En total son 4 secuencias de mostacillas, pero no finalizo aquí con un balín, sino que lo voy a dejar así. Ya más adelante les voy a explicar qué vamos a hacer. Quito la cinta de enmascarar y esta parte me debe de haber quedado así. Bueno, para continuar entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ubicarlo de esta forma y aquí en este extremo donde finalicé la última mostacilla vamos a hacer un nudo sencillo, pero aquí vamos a hacer algo diferente. Este hilo lo paso por la argollita y voy a sostener los hilos, ir jalando. Y me debe de quedar de esta manera. Así va a ser más fácil más adelante poderlo zafar y me va a servir para que no se me salgan las mostacillas ni las cuentas mientras hacemos la segunda parte de la pulsera. Tomo la hebra de hilo que sale aquí hacia la parte de abajo. Voy a pasar en total 7 mostacillas de color blanco. Y si estás comenzando tu negocio de bisutería, tengo algo que te va a ayudar muchísimo
puedes descargar ya mismo mi guía gratuita 7 errores que debes evitar al iniciar tu negocio de bisutería. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este video para que la descargues ya mismo y empieces con pie firme. También voy a utilizar mostacillas checas número 6 en color verde y cristales número 4 o de 4 milímetros en color rojo para hacer las cerezas. La cantidad 4 de color verde y 8 en color rojo. Pueden ser más dependiendo del largo total de tu pulsera. Voy a tomar la hebra de hilo y a través de esta voy a comenzar pasando primero una mostacilla en el color verde y seguida de esta 2 cristales de los de color rojo. Vamos a pasar aquí entonces los cristales. Muy bien, aquí ese sería el orden para que lo tengas en cuenta. Es muy importante para formar bien la cereza. Voy a llevar todo y lo voy a traer hasta acá. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir estos cristales y también voy a subir un poco la mostacilla. Voy a tratar de sujetarla de esta manera, bordeando un poco con el hilo mi dedo. Traigo la punta del hilo nuevamente y mira, el hilo sale hacia arriba y este hilo, esta punta del hilo la voy a pasar de abajo hacia arriba a través de la mostacilla. Voy a comenzar aquí a jalar el hilo. Vamos a ir jalándolo lo más que podamos. Vamos organizando las cuentas de los cristales de esta manera. Y aquí, ya que terminé de jalar lo suficiente, saco esa argollita del hilo. Voy a jalar este hilo que sale hacia este lado para que se ubique en este lado de las mostacillas blancas, la de color verde. Continúo jalando el hilo y con mis dedos voy organizando los cristales para que vaya tomando la forma de la cereza. Termino de ajustar, de organizar y así me debe ya de quedar la cereza. Me debe ya de quedar así. Ahora nuevamente voy a tomar la hebra de hilo y a continuación voy a pasar nuevamente 7 mostacillas en color blanco. Es la misma cantidad que manejé al otro lado de donde formé la cereza. Cuando termine de pasar estas 7 mostacillas más en color blanco, las voy a unir a la cereza. Me deben de quedar así. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar nuevamente este mismo hilo, lo voy a traer y la punta del hilo la voy a pasar a través de este primer balín de 4 milímetros. Vamos entonces aquí a tomarlo de esta forma, sujetándolo con la mano y voy a pasar a través del balín el hilo de esta manera. Vamos a ajustar, vamos a jalar las 2 hebras de hilo para que se ajuste y quede bien organizado. Y así me debe de quedar esta primera parte. Aquí vamos formando lo que se llama como esa forma de encaje que va tomando la pulsera, decorado con la cereza que ustedes pueden ver aquí. Bueno, entonces para continuar vamos a repetir nuevamente esta secuencia pasando 7 mostacillas de color blanco, una mostacilla verde, 2 cristales. Y aquí vamos a sujetarlo de esta forma, bordeando el dedo, tomo el hilo, lo paso a través de la mostacilla verde, de abajo hacia arriba. Vamos a jalarlo completamente, teniendo cuidado de la ubicación de los cristales y de esta manera vamos a formar la segunda cereza que lleva la pulsera. Aquí algo que es importante que deben de tener en cuenta es en la medida en que vayan jalando el hilo, vayan también organizando la ubicación de los cristales para que la cereza les quede bien. Paso 7 mostacillas blancas más y ahora paso el hilo a través del balín de 4 milímetros. Recuerden, estamos pasándolo de izquierda a derecha a través del balín. Lo pasamos completamente, jalamos los hilos y listo. Ya nos quedó esta parte que sería la segunda decoración. Y ahora vamos a repetir la misma secuencia con las siguientes mostacillas. Y en total formé 4 cerezas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar el hilo donde había realizado este primer nudo. Voy a jalar los hilos y listo. Aquí ya desbaraté este nudo. ¿Qué voy a hacer a continuación? Vamos a pasar entonces otro balín de 4 milímetros a través de las 2 hebras de los hilos. Una punta de los hilos, pues una hebra queda más larga en comparación con la otra. Es normal que pase eso. Voy a pasar a través de los 2 hilos el balín y lo voy a unir a las mostacillas. Aquí vamos a empezar a jalar los hilos para darle ya la forma del último tramo que hicimos de las últimas cerezas.
jalamos bien los hilos y aquí vamos a realizar un nudo sencillo, normal, como el que hicimos al inicio cuando empezamos la primera parte de la elaboración de la pulsera. Vamos a jalarlo muy bien y aquí vamos a darle el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Cuando ya lo tengamos listo se vería así. Vamos a revisar la medida de largo de toda la pulsera para que tú de pronto tengas esta parte más clara, y en total lo dejé desde ese primer nudo hasta este último 13.5 centímetros. Vamos a cerrarlo con la técnica de tu preferencia. Yo lo voy a cerrar con la técnica del nudo barrilo franciscano con una hebra de hilo de 20 centímetros que voy a doblar en una de sus puntas. Abajo te comparto el enlace del tutorial explicado y detallado paso a paso de este tipo de técnica, así como también te voy a dejar la técnica del nudo plano por si la quieres realizar. Aquí ya termino de ajustar bien este nudo para finalizar ya la pulsera. Vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pecar. Déjame saber ahora sí, ¿cómo te pareció este lindo diseño que te traje en el día de hoy? Súper lindo, diferente. Vas a poderlo combinar con otros colores de mostacillas y mira ya cómo queda. Queda precioso. Y además vas a poderlo combinar con otros estilos de pulseras para crear juegos o set y te van a quedar preciosos. Recuerda que en mi canal encuentras muchísimas ideas creativas, muchos tutoriales. Yo sé que te van a encantar porque son diferentes y muy originales. Y recuerda seguirme en las redes sociales. Abajo te comparto todos los enlaces. Te voy a estar esperando por allá porque comparto información un poco diferente. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.